Muy bien, pues ya estamos grabando, así que yo creo que ya podemos empezar, ¿no? Así que nada, gracias a todos un mediodía más en este programa que tenemos en Betilea sobre Betilea Talks, ¿no? Hoy vamos a hablar sobre ácidos grasos y cardiopatías, ¿no? El título de la charla es ¿Pueden ayudar los ácidos grasos a tus pacientes cardiópatas? Y tenemos un ponente hoy, especialista en el tema, así que voy a presentar a Óscar Monge. Óscar Monge es veterinario y es jefe de servicio de cardiología del Hospital Veterinario Mediterráneo, que es del Grupo Evidencia y está en Madrid. Y además de ser responsable de servicio, también es responsable de servicio de interpretación Holter dentro del Grupo Evidencia. Y dentro de su formación, además de veterinario, es especialista en cardiología y se encuentra en proceso de acreditación AVIPA. Y además, así, no sé si alguna vez habéis escuchado su podcast, pero tiene el podcast Cardio Podvet, así que también os animamos a poder seguirlo y escucharlo y formaros por ahí. Así que nada, muchísimas gracias, Óscar. Te dejo la palabra. Como siempre, lo que vamos a hacer es, para no romper un poco el ritmo de la charla, haremos las preguntas al final. Las podéis ir dejando si queréis en el chat, pero las responderemos al final. Así que nada más, muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Lo primero de todo, muchas gracias a Betilea por la invitación para dar este webinar. La verdad es que es un tema muy interesante, así que vais a ver cómo después de toda esta charla, pues un poco los posibles usos o todos los usos que podemos dar a los ácidos grasos en los pacientes cardiópatas, aunque también vais a ver que he metido un poco de algunas cosas que no son de cardiópatas per se para que veáis que pueden tener diferentes utilidades, ¿vale? Pero también vamos a empezar un poco del objetivo de esta charla, los objetivos, mejor dicho. Vamos a hacer una pequeña introducción al uso de los ácidos grasos, qué son los ácidos grasos, cuáles hay, qué diferencias hay, cómo se metabolizan, un poco de esta parte, entre comillas, bioquímica, que siempre es la más coñazo de las charlas, o un poco la más pesada, pero la vamos a intentar hacer un poco más amena y un poco rápida. Yo soy muy clínico, es decir, que voy a intentar ir, sobre todo, me voy a intentar ir a los puntos 3 y 4, bueno, y el 2 un poco, pero son los puntos que para mí son los más interesantes, por tanto avanzaremos rápido, ¿vale? Después hablaremos un poco de otros usos de los ácidos grasos en medicina veterinaria, que no son los cardiópatas. Ya el punto 3, que es el punto fuerte, por decirlo de alguna manera, hablaremos de su uso en cardiología. Y por último, he querido meter un punto en el cual hablamos también un poco de la medicina respiratoria, ya que al menos en España y también un poco en parte por culpa de ABEPA, la cardiología y el respiratorio van muy unidos siempre. Entonces, al final, los que hacemos cardiología muchas veces en España hacemos también respiratorio. Entonces, un poco para ver los usos en las dos especialidades. Y por último, unas conclusiones generales de la charla, ¿vale? Por tanto, vamos a empezar con la introducción a los ácidos grasos, pero antes de todo quiero hacer una pequeña aclaración, que esto me gustó mucho de una charla que dio un compañero, de dejar claro un poco de qué estamos hablando, porque cuando todos hablamos de fármacos sabemos lo que es una sustancia, un principio activo que está diseñado para hacer un tratamiento o para prevenir una enfermedad, ¿vale? Estos están regulados por los diferentes estamentos que existen en cada país o a nivel de la Unión Europea. Y luego tenemos, por otra parte, los nutracéuticos y los suplementos. Y lo que quiero hacer es una pequeña diferenciación entre estos dos, ¿vale? Los nutracéuticos al final son compuestos bioactivos, es decir, están enfocados a que vayan a tener un efecto sobre el paciente. No son fármacos, no son medicamentos, pero sí que se prevé que vayan a tener un efecto sobre el paciente a nivel orgánico, ¿vale? A nivel fisiológico. Los suplementos realmente es sustancias en las que puede haber carencia en un paciente y que las estamos, como bien dice su palabra, suplementando, su nombre, vamos, o complementando, es decir, que estamos añadiendo, pero no tiene una intención terapéutica, sino simplemente que estamos añadiendo algo que a ese paciente le falta, ¿vale? Es una pequeña diferencia que además me parece muy importante, luego en una cosita que voy a hablar de los gatos, el que tengamos claro este concepto. Por tanto, los ácidos grasos, vamos a ver que son moléculas que tienen bastante importancia a nivel orgánico, se utilizan en diferentes procesos bioquímicos, ¿vale? Intervienen y, por tanto, son esenciales en algunos de ellos, tanto en el perro como en el gato. Es verdad que muchos de ellos simplemente con su ingestión por la dieta
es más que suficiente. Veremos que hay algunos que además pueden llegar a sintetizarlos a través de otras sustancias o de otras moléculas, pero como digo, hay algunos que los tienen que ingerir directamente. Van a actuar o van a ser componentes de las membranas celulares, van a ser precursores de mediadores lipídicos que intervienen, por ejemplo, en procesos de la inflamación, pero también intervienen en otro tipo de procesos orgánicos. Y una de las cosas más obvias en cuando hablamos de ácidos grasos es que también son una fuente de energía para las células. Por tanto, en veterinaria es verdad que bien, mediante dietas en las que se ha suplementado, se ha añadido ácidos grasos extras o bien mediante suplementación, mediante el uso de nutracéuticos principalmente, se ha visto que puede o que han demostrado que pueden ser beneficiosos en ciertas patologías. Obviamente en esto tenemos que tener en cuenta que no es vale para todo y va a ser mágico, no. Todo tiene que ir dentro de unas lógicas de tratamiento, todo tiene que ir dentro de una lógica de la patología que tiene ese paciente y el estado que tiene ese paciente y tendrá que ir en combinación con otras cosas. Es decir, no valen para todo, no son mágicos, pero sí que pueden ayudar mucho, ¿vale? Que a veces podemos confundir esto. Dentro de los ácidos grasos vamos a ver que tenemos diferentes tipos de ácidos grasos que ahora vamos a ir viendo, como son los saturados, los insaturados, y luego dentro de los insaturados, pues los poliinsaturados o los monoinsaturados. Los que más nos interesan a nosotros o los que más vamos a hablar van a ser de los poliinsaturados, ¿vale? Pero un poco vamos a hacer un pequeño recuerdo de qué diferencias hay entre todos ellos. Pues por una parte tenemos los ácidos grasos saturados, que esos van a ser sin dobles enlaces, van a ser pues el ácido palmítico, esteárico, etcétera, es decir, todos los que están aquí en esta parte, que vienen pues aparte de, vienen de parte de algunos aceites, pues que podemos encontrar por ejemplo el de coco o el de palma, alimentos procesados, mantequillas, a nivel animal, etcétera. Los monoinsaturados solo tienen un doble enlace, por ejemplo, el ácido oleico, y luego los poliinsaturados que tienen 2 o más dobles enlaces. Ahí están los grupos de los que más nos interesan, que son los omega 3 y los omega 6, ¿vale? Los ácidos grasos saturados, pues hombre, como bien dice el gato ahí de la foto, yo no quiero esa porquería. Es decir, estos ya en medicina humana tenemos muy claro que esto no es bueno ingerirlos en grandes cantidades. Obviamente tiene que haber un equilibrio en todo. No soy nutrólogo, así que por favor, si hay alguien que se dedica a la nutrición que no me cuelgue. Pero no soy nutrólogo, pero efectivamente los ácidos grasos saturados los tenemos que evitar en lo máximo posible, ¿vale? Es una reserva energética estable para el paciente, eso sí, va a componer o va a ser un componente estructural de nunca lo digo bien, esto es la primera, triacilgliceroles, y va a funcionar o va a estar en ciertas fracciones de las membranas celulares, ¿vale? Sí que es verdad que si hay un exceso va a impedir o va a haber un menor fluidez de estas membranas y va a favorecer perfiles proinflamatorios o el estrés oxidativo. Voy a poner un ejemplo muy claro. En medicina humana, el tema de las placas de ateroma y todo este tipo de cosas. Obviamente, los ácidos grasos saturados ayudan a que se produzca este tipo de patologías. Por tanto, tenemos que intentar evitarlos en lo máximo posible. Los ácidos grasos monoinsaturados, pues bueno, estos hay que llegar a un equilibrio entre el bien y el mal, ¿vale? Es decir, no hay que tomarlos, hay que evitarlos, pero tiene que haber un cierto equilibrio, ¿vale? Van a ayudar al mantenimiento de la fluidez de membranas, son un sustrato energético y tienen menores efectos proinflamatorios que los saturados. Por tanto, pues bueno, menos riesgo de inflamación sistémica crónica a causa de ellos. Lo cual, pues bueno, se puede llegar a hacer un pequeño equilibrio entre los que se ingieren y los que no. Ya los ácidos grasos poliinsaturados, estos son los buenos, ¿vale? Estos son los buenos, estos son pues los que van a tener unos efectos más beneficiosos o que van a intervenir en ciertos procesos que sí que nos interesan, pero sí que es verdad que tenemos que hacer una pequeña diferencia entre los omega 6 y los omega 3. Por una parte, los omega 6 van a ser los precursores de ciertas moléculas que son proinflamatorias, que ayudan a los procesos inflamatorios. Es verdad que hablamos de la inflamación siempre como algo terrible y algo malo, pero tener en cuenta que la inflamación es un proceso defensivo. Es decir, la inflamación en algunos procesos la vamos a necesitar. Lo que no necesitamos es que esta inflamación, por una parte, se perpetúe o se vuelva crónica o que sea una respuesta inflamatoria exagerada para el proceso que tenemos. Pero necesitamos una reacción inflamatoria, necesitamos que el cuerpo reaccione a cierto tipo de agentes agresores o de agresiones, ¿vale? Por tanto, como veis, van a ayudar a que se den lugar a las prostaglandinas, los leucotrienos y, por tanto, van a favorecer la vasoconstricción, la quimiotaxis neutrofílica, es decir, que los neutrófilos vayan a donde tienen que ir, y la agregación plaquetaria, como vemos aquí, ¿vale? Es decir, a través del uso de ciertas enzimas a nivel del organismo, como las ciclooxigenasas o las lipoxigenasas, van a dar lugar a estas moléculas como las prostaglandinas, tromboxanos, leucotrienos, etcétera.
Luego, por una parte, vamos a tener los omega 3. Van a competir por las mismas enzimas, es decir, las enzimas que los tienen que transformar en esos compuestos activos van a ser las mismas, que son las ciclooxigenasas y las lipoxigenasas. Por tanto, van a luchar un poco entre ellos porque las enzimas los transformen. Sí que es verdad que los omega 3 van a dar lugar a diferentes series de leucotrienios y de prostaglandinas y tromboxanos y van a tener un efecto diferente, es decir, van a reducir la síntesis de los mediadores proinflamatorios que se derivan del ácido araquidónico y dar lugar a mediadores antiinflamatorios, es decir, a mediadores que van a intentar resolver esa inflamación, llevarla a su fin, ¿vale? Como son los SPM, que ahora veremos lo que son las prorresolvinas, ¿vale? Y esas cosas. Como veis, van a tener un efecto que es un poquito contrario, es decir, van a llevar a una vasodilatación, van a reducir la agregación plaquetaria y van a reducir la quimiotaxis. Una cosa que se deduce de esto, si os dais cuenta ya de lo que vemos aquí, que luego no le he sacado mucho uso durante la charla, sí que tenemos que tener en cuenta que uno de los posibles efectos secundarios del abuso de ciertos ácidos grasos, como pueden ser los omega 3 en este caso, mirar lo que pone aquí, reducen la agregación plaquetaria. Sí que se ha visto que un exceso de ácidos grasos omega 3 pueden llevar o dar lugar a problemas de tipo de coagulación. Por tanto, como digo, todo siempre tiene que tener un equilibrio, todo siempre tiene que tener un poco de cabeza. No se puede dar en cantidades industriales, por decirlo de alguna manera así, andar por casa, porque nos puede generar efectos secundarios, ¿vale? Al final, como he dicho antes, no es un suplemento que se va a eliminar y ya está. Tiene un efecto bioactivo en el paciente y, por tanto, si nos pasamos en cuanto a lo que tenemos que dar, pues de su efecto beneficioso podemos pasar a efectos que no necesitamos. Como vemos y como he dicho, van a luchar por esas enzimas que los van a transformar. Por tanto, tenemos que llegar a un equilibrio entre los omega 6 y los omega 3. Esto hay un artículo que si veis, el tema de los ácidos grasos parece que lleva mucho tiempo hablándose de ellos, pero mirad este artículo cuando ha sido publicado. Junio de 2025, es decir, hace 3 meses. ¿Vale? En el que es un artículo un poco de revisión en el que veían un poco la eficacia de estos ácidos grasos omega 3 y las dosis óptimas, ¿vale? Entonces, sí que es verdad que hablaban un poco de este equilibrio entre los ácidos grasos omega 3 y omega 6. Os he sacado aquí una tabla que viene del artículo para diferentes problemas y como veis viene más o menos cuánto tienen que tomar de una cosa u de otra, ¿vale? Obviamente las dosis, como veis, difieren un poquito según el problema que queramos tratar o el problema que queramos atajar un poco, ¿vale? Y como veis, pues hay campos que es desde la dermatología, los problemas osteoarticulares, como la artrosis, problemas cardíacos, las hiperlipidemias, las enfermedades renales, los problemas neurológicos como los déficits cognitivos, problemas digestivos, neoplasias, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, en Humana hay muchísima bibliografía sobre diferentes patologías en las que se utilizan los ácidos grasos omega 3 principalmente, pero eso tiene que haber un equilibrio entre los 6 y los 3. Por tanto, este balance, como digo, va a regular la disponibilidad, ¿vale? Para formar por una parte, estos mediadores inflamatorios, como vemos aquí, que provienen del ácido araquidónico y nos van a dar las diferentes moléculas que se van a encargar de la iniciación de la inflamación y de ese proceso defensivo. Por tanto, si tenemos una dieta o tenemos un suplemento en el que hay muchos ácidos grasos omega 6, lo que va a causar es un aumento de esos procesos proinflamatorios. Por tanto, tiene que haber un equilibrio para que luego lleguen los omega 3 y que faciliten esa resolución de la enfermedad, de la inflamación, como vemos aquí. Por tanto, lo bueno siempre es el equilibrio, un poco. Si ya nos centramos un poquito en estas moléculas que se generan de los ácidos grasos cuando ya se metabolizan dentro del organismo, pues por una parte, como ya os he dicho, de la parte de los omega 6 vamos a tener, pues del ácido araquidónico, los tromboxanos, prostaglandinas, leucotrienios, etcétera. Bueno, y las lipoxinas, que esto sí que es verdad que también ayudan a la resolución de la inflamación. Pero dentro de los ácidos grasos omega 3 vamos a tener los mediadores prorresolutivos especializados, los SPMS, ¿vale? Estos son estos que vemos aquí en azul principalmente, aunque como veis también hay aquí un azul, como digo, dentro de los omega 6, que van a incluir, pues por una parte, las prorresolvinas, la serie de las prorresolvinas, vamos a tener las protectinas, esta no he sabido cómo clasificarla, por tanto lo digo un poco así, maresinas, no sé cómo, no he encontrado una traducción que me gustara, y las lipoxinas, ¿vale?
Todos estos factores o estos mediadores van a ayudar a que se acabe esa fase aguda de la inflamación e ir resolviendo esa inflamación. Por tanto, eliminando de los tejidos todo ese detritus o todos esos metabolitos tóxicos, entre comillas, de la inflamación que se han podido ir generando, eliminar de allí esos neutrófilos, como digo, tóxicos que puede haber allí y facilitar la reparación tisular. Por tanto, no son solo antiinflamatorios para evitar la inflamación, sino que si se produce esa inflamación, van a ser también prorresolutivos, es decir, van a ayudar a resolverla. Y por tanto, lo que hacen es, entre comillas, reprogramar un poco a esas células inmunes para que cambie su función dentro de ese tejido inflamado. Por tanto, como digo, estimulan la fagocitosis de los detritus, etcétera, para que se ayude un poco a solucionar o a resolver esa inflamación. Por tanto, ya no solo es importante el que tengamos estos ácidos grasos, sino que también tengamos sus metabolitos, que se lleguen a dar sus metabolitos. Esto va a ser importante porque ahora os pondré un artículo un poquito más adelante, creo que lo he puesto, si no se me ha olvidado, que habla sobre, en los cardiópatas, un poquito este tema, porque en los cardiópatas se ha evaluado cómo es este paso desde los ácidos grasos omega 3 a todos estos complejos de estos mediadores prorresolutivos o prorresolvinas, ¿vale? Y es verdad que en los cardiópatas se ha visto que los procesos de beta-oxidación de estos ácidos grasos omega 3 están alterados. Por tanto, puede ser que el pasar de estas moléculas a estas esté alterado. Por tanto, en algunas ocasiones, a lo mejor lo que nos interesa es directamente incluir de estos complementos, de estas prorresolutivos, ¿vale? De estas moléculas prorresolutivas, incluirlas directamente en lo que se le va a dar al paciente, porque si no puede hacer este paso, pues realmente lo que más nos interesa a nosotros es llegar aquí, llegar al paso de las prorresolvinas. Si vemos un poquito la evolución de la inflamación, pues vamos a tener el edema, que como veis se produce en segundos, minutos. Después van a empezar a llegar las células proinflamatorias en los primeros minutos, luego ya los monocitos y los macrófagos en las horas o días. Por tanto, en esta parte de aquí, en esta parte azul, es en la que realmente queremos actuar, es en la que queremos eliminarlo. Una vez que ya se ha producido esa inflamación, lo que queremos es resolverla, pero no cortarla de golpe. Es decir, todo lleva su proceso en esta vida, la inflamación lleva su proceso y lo que no nos interesa es cortarla de golpe, lo que nos interesa es que se resuelva lo más rápido posible, que no se cronifique, pero tampoco cortarla de golpe, porque como digo, la inflamación es necesaria en muchos procesos, se necesita, ¿vale? Entonces, lo que nos vamos a centrar un poco o lo que vamos a intentar buscar es en esta fase de resolución, es la que vamos a intentar acortar y que se haga de una manera, pues, dicho así más llanamente, que se haga de la manera más eficaz posible. Por tanto, como digo, tenemos la alteración del sistema inmunitario cuando se produce esta inflamación, las alteraciones vasculares que hacen que haya mayor flujo a la zona inflamada, la fagocitosis y eliminación del agente agresor, es decir, llegan esas células inflamatorias y por último la resolución y reparación tisular. Si vemos un poquito las dos gráficas que vemos abajo, lo que nos interesa es, esto sería una inflamación, ¿vale? Lo que nos interesa es que la inflamación, en vez de darse todo el pico de la inflamación y luego toda esta resolución, lo que nos interesa es que la resolución de esta inflamación, pues como vemos aquí en la línea azul, se disminuya lo más rápido posible, ¿vale? Si vemos con un antiinflamatorio, vemos que no cambia respecto con el tratamiento antiinflamatorio, que sería la línea azul, de la línea roja, que sería sin antiinflamatorio. Vemos que el pico de la inflamación es menor, por eso hemos dado un antiinflamatorio, el pico es menor, pero la resolución va a tardar lo mismo e incluso se puede llegar a cronificar. Para esto no me estoy metiendo con los antiinflamatorios ni mucho menos. Son necesarios, hay que utilizarlos cuando hay que utilizarlos, ¿vale? Pero estoy viendo un poco, según los artículos que se han publicado, la comparativa entre unas cosas y otras. Esto no quita que no se puedan dar juntos y no se puedan utilizar juntos, que cada uno tiene su función, ¿vale? Porque el pico de inflamación también nos interesa disminuirlo. Como vemos, con los tratamientos prorresolutivos, es decir, tipo prorresolvinas, ácidos grasos omega 3 y eso, el pico de la inflamación va a seguir siendo el mismo, porque no consiguen hacer tanto efecto como puede hacer un antiinflamatorio, pero sí que vemos que disminuye el tiempo de recuperación de esa inflamación. Por tanto, esto puede ser muy interesante, como digo, en combinación con un antiinflamatorio. Por tanto, vamos a ver de cómo los usamos en medicina veterinaria, en qué especialidades o en qué cositas utilizamos estos ácidos grasos, principalmente los omega 3, ¿vale? Van a ser los que más voy a hablar. Traumatología, esto está muy extendido. Creo que es uno de los usos que más conocemos todos, el uso de los ácidos grasos en trauma.
y está ya muy implantado el utilizarlos como un nutracéutico complementario al tratamiento, ¿vale? Es más, en las guías que se sacaron del tratamiento de la osteoartrosis, os diré que no me las he leído enteras, me he leído lo justito para ver que efectivamente lo recomiendan y eso. No soy trauma y además no me gusta ni un poquito la trauma. Pero sí que el primer... En el artículo lo llaman como suplemento, pero yo sigo diciendo que no lo denominaría suplemento, lo denominaría un nutracéutico. El primer nutracéutico que recomiendan sería el omega 3, los ácidos grasos omega 3. Por tanto, ya esto es un consenso. En cardiología tenemos nuestros propios consensos, pero este COAST sería como un consenso dentro, bueno, como no, lo pone, es un consenso dentro de la osteoartrosis. Por tanto, ya da mucho valor a que se utilicen los omega 3 en este tipo de publicaciones, porque generalmente este tipo de publicaciones siguen las pirámides de evidencia científica. Y cuando se recomienda algo suele ser porque la evidencia científica sobre ello pues es bastante alta. No se limita a casos aislados, no se limita a estudios pequeñitos, suele ser que hay estudios ya bastante potentes detrás. A nivel de dermatología, otra especialidad que lo siento mucho, pero a mí no me emociona, sí que es verdad que tienen un montón de patologías en las que lo utilizan. Control del prurito, eritema, en las alopecias, en las seborreas, en las dermatitis miliares, cuando tienes cambios en el estado del pelaje, es decir, pelajes en mal estado, etcétera, etcétera, etcétera. Como había muchísimas alteraciones, directamente os he puesto ahí una lista de bibliografía, es decir, de posibles referencias bibliográficas que hay sobre su uso en dermatología, pero es que hay unas cuantas. Pero es que también me llama la atención porque os he puesto algunas que realmente son muy antiguas. Os estoy hablando de 1991, creo que es la más antigua que cogí aquí en el corte. Bueno, aquí hay otra de 1991, son muy antiguas, es decir, que este problema se lleva, esta solución, mejor dicho, del uso de los ácidos grasos omega 3 se lleva explorando durante muchísimo tiempo, dermatología en este caso, pero es que habéis visto la publicación que os he puesto antes, que es de 2025, de hace 3-4 meses. Por tanto, es un tema que lleva muchos años en estudio y muchos años en primera línea, por decirlo de alguna manera, de en qué pueden ser útiles, en cuáles no, cuándo se pueden utilizar, cuándo no. En nefrología también se ha utilizado. Aquí, por una parte, os he puesto un par de estudios que hay, pero hay más. Sobre todo es verdad que hay mucho más en medicina humana, muchísimos más, ¿vale? Pero bueno, aquí tenemos pues un efecto renoprotector que se vio en gatos con el riñón poliquístico, la enfermedad esta que es más típica de los persas, ¿vale? Y también aquí en otros artículos que hablan sobre la nutrición, el manejo nutricional de la enfermedad crónica renal en el perro y en el gato, vemos cómo hablan de los ácidos grasos omega 3, ¿vale? Por tanto, son un nutracéutico que va a ayudar a reducir la inflamación, a ayudar, como hemos visto antes, produce vasodilatación, por tanto, va a ayudar a disminuir la presión arterial. Por tanto, ya aquí le estamos sacando otro uso, que aunque, bueno, va un poco dentro de las enfermedades cardíacas también, pero es de medicina interna, que es la hipertensión arterial. Es verdad que en medicina veterinaria tenemos muchos pacientes que la hipertensión arterial es secundaria a otra patología, no es tanto como en humana que tenemos la hipertensión arterial primaria pura y dura, pero también lo tenemos y, por tanto, tenemos aquí otra ayuda que pueden ser los ácidos grasos omega 3, ¿vale? Va a alterar las concentraciones de los diferentes lípidos en el plasma y va a ayudar a preservar la función renal según este estudio sobre la nutrición en los pacientes renales. Por tanto, tenemos otro uso en veterinaria que es bastante interesante o útil. En neurología, me encantó. Es decir, neurología me gustó mucho lo que estuve leyendo en algunos artículos, he puesto aquí algunos, pero hay bastantes más, y en humana hay un montón, ¿vale? Pero un poco lo enfocan más en cuanto a la función cognitiva de estos pacientes, en el cual el uso de ácidos grasos omega 3 en dosis altas ayudaban o tenían un efecto positivo sobre este déficit cognitivo que cada vez vemos más por una razón muy evidente, cada vez viven más. Los perros y los gatos cada vez viven más, por tanto, cada vez es más fácil que tengan este déficit cognitivo, ¿vale? Por tanto, se ha visto en algunos estudios que pueden tener ese efecto neuroprotector, antiinflamatorio, como en otros ámbitos del organismo, ¿vale? Por tanto, en neurología pueden ser muy útiles. Es verdad que no lo había visto usar tanto en neurología. Entonces, ha dicho, sí que es verdad que hay algunos esos especiales para neurología en los cuales sí que ves que ponen que está enriquecido en ácidos grasos omega 3 y eso, pero es verdad que me llama un poquito la atención.
Este estudio me hizo mucha gracia porque habla sobre el uso de animales como modelo de esquizofrenia y el uso de la suplementación de los ácidos grasos en omega 3. Es decir, que si veis que empecéis a perder un poquito la cabeza vosotros también, añadiros omega 3 en la dieta que os va a venir muy bien. Y esto de siendo veterinario, lo de perder la cabeza, hay muchas veces que puede ocurrir. Así que os puede venir muy bien el suplementar estos ácidos grasos omega 3, ¿vale? Seguimos, ya vamos a pasar un poco, después de que hemos visto algunos de los usos que he visto más importantes en otras especialidades de medicina veterinaria. Si os dais cuenta, ha habido un uso que ha aparecido en la primera tabla que no os he puesto, bueno, ha habido varios que no he puesto, porque no es un poco el ámbito de esta charla, pero que sí que quiero remarcarlo un poco, que es el tema de los problemas digestivos. El tema de los problemas digestivos, a pesar de que pueden ser beneficiosos en los ácidos grasos omega 3, los estudios que yo he estado mirando o que he estado un poco cotilleando, es verdad que no he hecho una revisión bibliográfica súper profunda, porque no es mi campo, no es mi tema, pero de lo que he estado buscando, y los resultados que tenían no eran excesivamente maravillosos. Es decir, sí que había pacientes en los que ayudaban o patologías en los que podían ayudar, pero habían otras que no, ¿vale? Entonces, por eso la parte digestiva no la he puesto tanto. Tipo de neoplasias, lo mismo que el resto de especialidades, ayudan a resolver un poco la inflamación, por tanto puede ayudar en procesos oncológicos que al final ese crecimiento descontrolado de células puede generar inflamación de manera secundaria. Por tanto, ya pasamos a mi campo, la parte que a mí me gusta, que es la cardiología, ¿vale? En la cardiología, pues bueno, en medicina humana podía haber llenado la página todavía mucho más de diferentes artículos, pero sí que quiero que os deis cuenta en una cosa. He puesto estos porque ya no es que hablemos solo de los ácidos grasos o derivados del pescado, ¿vale? Sino que hay muchos artículos en medicina humana que hablan directamente de las moléculas proresolvinas, ¿vale? Aquí hay uno, aquí hay otro, es decir, aquí hay otro, ¿vale? Todo esto de las proresolvinas al final, como veis, son metabolitos, pero realmente, si yo lo que busco es el efecto de estas moléculas, ¿por qué le voy a dar un aceite de pescado que el perro tiene que hacer todo el proceso de su síntesis o su metabolización, mejor dicho, para convertirlo al final en el metabolito que me interesa, si puede existir la opción o existe la opción de utilizar directamente esos metabolitos? Con esto quiero decir que al final el uso de los metabolitos nos va a ayudar al problema que queremos resolver y, por tanto, pues a lo mejor su suplementación directa o su uso directo, que cuando digo de suplementación se me da todo el rato la palabra suplemento y no quiero que lo relacionéis con eso, pero su uso directo nos puede aportar grandes beneficios, ¿vale? Y en humana, en cardiología, la verdad es que está bastante extendido el uso y creo que todos lo sabemos un poco, típico de un poco de conocimiento, entre comillas, popular, por decirlo de alguna manera, pues que hay ciertos tipos de ácidos grasos, los omega 3, del pescado, etcétera, ciertas comidas que te mandan incluir en tu dieta si tienes problemas de hipertensión, si tienes problemas de aterosclerosis, si tienes problemas cardíacos, ya te dicen de incluirlo directamente, ¿vale? Nos vamos a una publicación de 2010 de Freeman, de Lisa Freeman, que hay bastantes publicaciones de esta autora sobre el uso de los ácidos omega 3 en problemas cardíacos y en general del uso de los ácidos grasos, ¿vale? Y un poco aquí vemos cómo recomienda ella el uso de los ácidos grasos omega 3 en los pacientes cardiópatas, es decir, las cantidades, los ratios, si se debe incluir o no, por ejemplo, antioxidantes como es la vitamina E, ¿vale? Esto es importante, ¿por qué? Porque estos ácidos grasos los podemos obtener de diferentes maneras o los podemos dar al paciente de diferentes maneras. Bien sea mediante suplementos o nutracéuticos directamente, que vienen en cápsula, pastilla, etcétera, bien sea mediante la dieta, bien sea mediante aceites de pescado, ¿vale? Tenemos las opciones. Entonces, sí que esto va a ser importante en cuanto a la cantidad que va a llegar de esos ácidos grasos omega 3 al paciente y cuánto va a poder utilizarlo. Que al final es lo que nos interesa. ¿De qué me vale que en un pienso, por ejemplo, hayamos añadido muchísimos ácidos grasos omega 3 si resulta que cuando el pienso lleva abierto 3 días todo eso es oxidado y ya no hace ese efecto, ¿vale? Y eso ahora os voy a poner un ejemplo un poquito a posterior, ¿vale? Una de las primeras cosas en las que se empezó a utilizar, o que yo al menos cuando empecé en cardiología utilizábamos ya los ácidos grasos de una manera muy estandarizada, es cuando teníamos pacientes con caquexia cardíaca. Y aquí, si os dais cuenta, os pongo dos artículos
que parecen casi copias, parece que solo cambiaron perro por gato, ¿vale? Pero efectivamente es en las dos especies, tanto en el perro como en el gato, con enfermedades cardíacas y que desarrollan esta caquexia cardíaca. Tenemos que tener en cuenta que la caquexia cardíaca al final es un tipo de proceso en el cual se va perdiendo musculatura, se va perdiendo masa muscular, el paciente va perdiendo peso consecuentemente, pero esto también genera una inflamación. El ir perdiendo esa masa muscular al final es una necrosis de la masa muscular y por tanto genera inflamación. Por tanto, el uso de los ácidos grasos omega 3 nos van a ayudar en varias cosas. Por una parte, van a ser un suplemento energético que en pacientes con enfermedad cardíaca avanzada va a ser muy importante porque necesitan muchas calorías, gastan muchas calorías con su enfermedad, con kilocalorías con su enfermedad. Por tanto, van a necesitar un suplemento en cuanto a un aumento, en cuanto a estas kilocalorías que tienen que ingerir, tener en cuenta que al final un paciente cardiópata generalmente en perros y en gatos, no estoy hablando de humana, en humana esto cambia mucho, pero en perros y en gatos son pacientes que tienden a ser de baja condición corporal, mientras que los pacientes respiratorios al revés, suelen ser pacientes con una condición corporal elevada, ¿vale? Por tanto, si ya tienden de por sí a la condición corporal baja, empezamos con este proceso de caquexia. La caquexia se ha visto que es un factor pronóstico negativo en estos pacientes, es decir, que merma la esperanza de vida y la calidad de vida de los pacientes. Al final, el introducir este tipo de productos nos va a ayudar a controlarla. Por tanto, como bien dice aquí, la asociación entre la caquexia y una reducción del tiempo de supervivencia, si nosotros conseguimos evitar esa caquexia, vamos a conseguir aumentar el tiempo de supervivencia con calidad de vida, ¿vale? Porque al final tened en cuenta, imaginaros, os voy a poner un ejemplo así un poco sencillo. Un labrador o un golden retriever o un perro grande que tiene una cardiomiopatía dilatada, en un estadio ya avanzado, empieza con caquexia cardíaca. Vale, los golden y los labradores, ¿qué suelen padecer cuando son mayores también? Problemas de artrosis. Si yo a un problema de artrosis encima le sumo que estoy perdiendo masa muscular, ¿qué va a pasar? Que ese perro va a perder la movilidad, va a perder calidad de vida de manera muy rápida. Nosotros buscamos evitar eso. Con esto, pues matamos dos pájaros de un tiro, evitamos esa pérdida de masa muscular. Y encima, como ya hemos visto, los ácidos grasos omega 3 son parte del tratamiento de la osteoartrosis según el panel. Por tanto, maravilloso, ¿vale? Seguimos con más artículos. Si os dais cuenta, casi todos son, los otros anteriores también aparecía Lisa Freeman. Creo que es de la persona que más ha debido investigar sobre el uso de los antiinflamatorios. Pero es que este uso de los ácidos grasos omega 3 en la caquexia cardíaca, como veis, también está muy referenciado, pero está referenciado desde 1997 casi. Por tanto, si sabemos que existe este problema, que es un problema serio dentro de los pacientes cardiópatas, el ayudar a reducir, pues como vemos aquí, los factores de necrosis factor de necrosis tumoral, creo que se llamaba estas siglas, siempre se me olvida, las interleuquinas, etcétera. Si podemos evitar toda esa parte, resolver ese mecanismo de la inflamación, estaremos ayudando o dando un pasito bastante importante en el mantenimiento de nuestros pacientes. Tened en cuenta que en cardiología no curamos, por desgracia. Puedo contar con una mano las enfermedades que yo puedo curar. Lo que hacemos en todas las enfermedades es cronificarlas, es decir, mantenerlas estables y que el paciente tenga esa calidad de vida. Por tanto, muchas veces tenemos que hacer como si fuese una manta de hilos en las que se van viendo los hilos poco a poco y tenemos que ir sujetando todos. Pues eso es un paciente cardiópata. Tenemos que ir sujetando todos los hilos para que no se nos vaya. Por ejemplo, a nivel renal. ¿Sabes? El paciente cardiópata avanzado va a necesitar diuréticos, por tanto, los riñones se me pueden ver afectados. Por tanto, vemos que vamos sumando cosas que hay que ir controlando en este tipo de pacientes, ¿vale? La caquexia cardíaca es una de ellas. Vamos a empezar ahora con la enfermedad de la válvula mitral o degenerativa de la válvula mitral, que sí que es verdad que es la enfermedad más extendida a nivel de la cardiología veterinaria. Realmente cualquier cardiólogo os puede decir que gran parte de sus pacientes son mitrálicos en diferentes estadios. Por tanto, al final es de los que más se ha estudiado el uso de los ácidos grasos omega 3 por pura casuística. Es decir, si tengo más de esto, me es más fácil estudiarlo, ¿vale? Pero luego realmente vais a ver que hay otras patologías menos prevalentes en las que también lo hemos estudiado. Como vemos en este estudio de revisión un poco, ¿vale? Publicado, pues este ya tiene unos añitos, si no recuerdo mal era de 2015, 2016. Vamos a ver un poco qué nos puede venir bien en utilizar este tipo de ácidos grasos omega 3. Por tanto, no solo es que vayan a reducir, como veis ahí que lo he puesto lo he reseñado, no solo van a disminuir
en el caso del corazón no solo van a disminuir estos mediadores inflamatorios, sino que también ciertos cambios que se producen en el músculo cardíaco, como es la fibrosis, la remodelación que se produce, nos va a ayudar a intentar evitarla, a disminuirla, ¿vale? Aparte de eso, tienen ciertos efectos que no son positivos también. Es un fármaco hipotensor. Tener en cuenta que uno de los fármacos que nosotros añadimos para tratar la insuficiencia cardíaca congestiva son vasodilatadores. Por tanto, si nos ayuda en ese aspecto, mejor que mejor. Cuidado con esto, tampoco hay que pasarse, obviamente, hay que controlar las presiones del paciente. Tiene efecto antitrombótico. Es verdad que esto en los perros no es tan interesante. ¿Por qué? Porque en los perros es bastante raro que una enfermedad cardíaca me genere un trombo. ¿Puede ocurrir? Sí, y con la filaria ocurre mucho. Pero en enfermedades como la mitral es raro que un perro te llegue a generar trombos, pero estoy por apostar a que todos los que hacéis aquí medicina general, sabéis de un caso de trombos relacionado con cardiología muy, muy típico, no es en esta especie, es en la especie felina, pero ya estamos viendo que pueden tener un efecto antitrombótico. Por tanto, pacientes que sí generan trombos, como son los gatos, con patologías cardíacas, se pueden beneficiar de este apoyo también. ¿Vale? Y también es verdad que estos fármacos, estos nutracéuticos, los ácidos grasos omega 3, tienen también un efecto antiarrítmico, justamente porque para que yo tenga una arritmia tengo que tener un sustrato anatómico, tengo que tener un desencadenante y tengo que tener algo que la perpetúe. Si yo estoy actuando sobre ese algo que la perpetúe, que en este caso puede ser la fibrosis que se produce a nivel de la pared atrial, si yo estoy evitando esa fibrosis, estoy ayudando a evitar que se produzca esa arritmia. Obviamente, si una fibrilación atrial ha empezado, no intentéis curarla solo con ácido graso omega 3 porque no va a funcionar. Pero sí que puede, os ha visto que puede ayudar a intentar evitarla. Ahora nos meteremos más en las arritmias, no obstante, ¿vale? Por tanto, así de manera un poco esquemática, van a ayudar a reducir la formación de la fibrilación atrial y la fibrosis atrial, van a reducir las arritmias en otros pacientes en otro tipo de enfermedades como los boxers, eso lo veremos ahora, ayudan a la mejora cardíaca, la caquexia cardíaca, de los pacientes con la enfermedad mitral, el ritmo de las arritmias y una cosa importante que se vio en esta review es el tema de disminución del VHS. El VHS es el Vertebral Head Score, es decir, la medición más estandarizada, más difundida que tenemos los cardiólogos a nivel de radiografías. Se ha visto que disminuye el VHS el uso de ácidos grasos omega 3. Esto significa que disminuye el tamaño del corazón, ¿vale? Es nuestro objetivo en cardiología con los mitrálicos, intentar que disminuya lo máximo posible. Obviamente, vuelvo a decir lo mismo, no tratéis solo una enfermedad crónica degenerativa de la válvula mitral única y exclusivamente con ácidos grasos omega 3. Como veis, ya hay estudios más que ya no es como tips o entre comillas una review, sino que hay estudios más específicos sobre el uso de los ácidos grasos omega 3 en pacientes ya con estadios de enfermedad mitral más avanzada, como es un estadio B2 o el estadio C, que es la insuficiencia cardíaca. Sí que se ha visto que el añadir este tipo de ácidos grasos omega 3 va a ayudar a reducir la sobrecarga de volumen, que al final es la que causa la insuficiencia cardíaca congestiva, el efecto antiarrítmico, vais a ver que va a aparecer todo el rato el efecto antiarrítmico, y va a ayudar, por tanto, a estos estadios de la válvula mitral. Esto es muy importante, quiero decir, son pacientes en los que, por norma general, y estoy hablando de medias, que nadie me lo coja y me diga, pues yo tenía uno que ha vivido... Pueden vivir más o menos, ¿vale? Pero los pacientes en estadio C, generalmente, su esperanza de vida media es un año. Medicación que pongamos, hagamos lo que hagamos, generalmente en todos los estudios la media ha sido un año. Sobreviven un año desde que tienen el primer edema de pulmón. Por tanto, todo lo que pueda ayudar a prolongar este estadio C, es decir, mantenerlos más tiempo con vida, es un gran éxito, es un gran logro. Luego ya dejamos aparte el que tenemos opciones quirúrgicas o opciones híbridas intervencionistas para arreglar esa válvula mitral, pero yo me estoy centrando única y exclusivamente en lo que serían aspectos de tratamiento farmacológico o con nutracéuticos. Seguimos con más estudios, ya estos son un poquito más, que a mí no me gusta tanto leerlos, me aburren un poquito más porque hablamos de metabolómica, de genética, de microbiota, hablamos de todo ese tipo de cosas que a mí ya se me escapan un poco de mi campo, pero sí que es verdad que lo que se han visto en estos diferentes estudios, además es el grupo de investigación de Lee, que también en muchos de sus artículos está Oyama, que es un gran cardiólogo, en los que se ha visto que hay cambios en los pacientes cardiópatas en cuanto a este tema de la metabolómica, etcétera, y que por tanto puede haber o puede ser interesante de manera
no ya en el estadio C, es decir, sino de manera protectiva, de manera un poco previa a que lleguemos a esos puntos, puede ser interesante el añadir cierto tipo de componentes, bien sea la dieta, bien sean farmacéuticos o suplementación, para ayudar e intentar evitar que lleguemos a esos estadios, ¿vale? Hablan sobre todo pues un poco del tema del metabolismo energético, de la inflamación y todo este tema, este tipo de cosas. Como os digo, ya metabolómica y todas estas cosas escapan un poco de mi campo. Me he leído los artículos para poder hablaros de ellos y un poco tal, pero no me he puesto a investigar tantísimo en lo que es la metabolómica y todas estas cosas como para poderlo explicar tan en profundidad, ¿vale? Sí que es verdad que en este estudio, que este es un poquito más antiguo, como veis es de 1998, ya desde entonces, como veis, Lisa Freeman sigue apareciendo por ahí, o sea que lleva ya unos cuantos años con esto. Sí que se ve que los pacientes cardiópatas, como ya os he dicho, tenemos esa alteración de condición corporal, en el estatus nutricional y que es bastante común en personas. Por tanto, también se vio que en animales podía ser y efectivamente en animales se ha visto, en animales se vio que estaba asociado con la caquexia, alteración en los niveles de ácidos grasos que presentaban los pacientes, también una reducción de la ingesta calórica que puede ocurrir. Por tanto, aquí en este caso, en 1998, hablaban sobre el añadir los ácidos grasos en forma de aceite de pescado para ayudar a disminuir pues, todas esas moléculas proinflamatorias, ayudar en la caquexia, etcétera. Es verdad que tenemos que tener en cuenta que siempre todo esto se está hablando un poco desde un punto de vista muy genérico, ¿vale? Caquexia cardíaca, etcétera. Es verdad que se han hecho estudios sobre medición de masa muscular, mediciones ecocardiográficas, radiográficas, como habéis visto, pero bueno, siempre queríamos o siempre se busca dar un pasito más. Y el pasito más fue este estudio en el cual yo reconozco que cuando salió, pues me puse así de contento, ¿vale? Que era el ayudar a disminuir el tamaño del atrio izquierdo en los pacientes con enfermedad crónica degenerativa de la válvula mitral con un manejo dietético. En este caso era un manejo dietético, era un pienso formulado especialmente para pacientes cardiópatas, en los que se incluían obviamente los ácidos grasos omega 3, y en los que en este estudio que duraba 6 meses en 36 perros, ya empezábamos, poco perros, pero bueno, 6 meses no está nada mal, medio añito, en los que sí que vieron que, que habían conseguido reducir el tamaño del atrio izquierdo y la regurgitación mitral, y por tanto podía ayudar a retrasar, imaginaos en los estadios B2, que ya con el Pimobendan conseguimos que se alargue muchísimo el tiempo de ese estadio, hasta 2 años, incluso un poco más. Si encima le añado los ácidos grasos y consigo que esto vaya más despacio, pues a lo mejor un perro con un estadio, en un estadio B2 de una válvula mitral no se me llega a morir de una enfermedad cardíaca, le consigo frenar por completo la enfermedad cardíaca. Por tanto, estábamos todos los cardiólogos contentos. Es verdad que luego tenéis el estudio en profundidad y tiene sus limitaciones o sus taritas o sus problemas. Entre ellas, una de las taras más importantes, 36 perros. Es muy poco número. Es decir, los resultados estadísticos que puedes obtener pueden ser un poco que hayan sido, el poder estadístico puede ser que haya sido un poco, por decirlo de alguna manera, y suena muy mal lo que voy a decir, pero que haya sido un poco de casualidad, ¿vale? Y pues entonces todos estábamos esperando a que sacaran estudios a más largo plazo, ¿vale? Entonces sí que es verdad que siguieron saliendo estudios, el estudio a largo plazo no salía, tardó en salir unos cuantos años, ahora lo he puesto más adelante, ¿vale? Pero tardó unos cuantos años en salir y de repente salió este estudio que es de otro grupo diferente, en el que era 6 meses, hablaban de una dieta enriquecida con ácidos grasos, omega 3, ¿vale? A través de carne de pescado. Y pues bueno, lo que vieron es que los resultados no había diferencia en parámetros ni clínicos, ni cardiológicos, ni hematológicos, ni bioquímicos entre los dos grupos. Hombre, ya con este estudio dio un poquito de bajón respecto al anterior, no voy a mentir. Pero es que ya para colmo acabó saliendo el estudio del mismo grupo que había sacado lo de que sí que funcionaba en los 6 meses con 1 año de perros tomando la dieta cardíaca frente a perros tomando una dieta placebo, ¿vale? Y pues podéis ver un poco ahí lo que he puesto en las conclusiones. No se observó diferencia estadísticamente significativa en el cambio del tamaño del atrio izquierdo. Por tanto, en 6 meses a ellos sí que les funcionó, en 1 año ya no. En este estudio es verdad que incluyeron ya más perros.
Por tanto, todos los cardiólogos pasamos de ese happy, 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 del gatito de antes, pasamos un poco a esta cara de mala leche y de me cago en la leche. Toda nuestra ilusión se nos ha ido un poco al traste. Vale. Es verdad que si miras las gráficas, pues te encuentras esto. ¿Vale? Te encuentras el porcentaje de cambio respecto al endpoint o al objetivo primario, por decirlo de alguna manera, del estudio, en el que, bueno, pues si vemos este diagrama de cajas, pues vemos que está un poco tirando hacia abajo. Pero si os fijáis incluso en la media, que es la línea negra del medio, casi está más alta. La de los que estaban en la dieta. Es decir, que hubo un porcentaje un poquito mayor de cambio que en el pero realmente es que no hay cambio. Vale, entonces esta es la cara que se te queda a leer el estudio, o al menos a mí la cara que se me quedó a leer el estudio, después de llevar, pues, para que os hagan así una idea, este estudio fue en 2023, este fue en 2019, pues 4 años recomendando una dieta, tal, que sí, que funcione. Cuando salió el estudio, pues se me quedó esta cara de póker, decir, pues no ha funcionado, ¿vale? Sí que es verdad que en mi opinión o en mi práctica clínica sí que vi mejoría en los pacientes, ¿vale? Sí que se ve mejoría. Entonces yo sigo recomendando este tipo, pero ya no lo recomiendo en la dieta, sino que lo recomiendo de otra manera. Me meto en este estudio, ¿vale? Que es un estudio que es y voy a acelerar un pelín, que me va a pillar el toro si no, un poco sobre el tema de suplementar en la dieta, es decir, dar dietas que sean suplementadas en ácidos grasos omega 3. Vale, en este estudio un poco que es de dermatología, pero bueno, hicieron este estudio un poco de encuestas y estadísticas sobre este tipo de problemas y un poco revisaron todas las publicaciones, en este caso en dermatología, que tenían sobre los ácidos grasos omega 3 y sí que cuando preguntaron a los veterinarios un poco ciertas cosas, pues por ejemplo, ¿dónde piensas que se degradan más los ácidos grasos omega 3 o dónde se preservan peor? Pues ya veis aquí que vemos en verde serían las dietas veterinarias que llevan la suplementación. Vemos cómo está en el medio, ¿vale? Vemos los aceites de pescado, vemos cómo es el que menos se preserva. Y vemos la suplementación directa, cómo es la que mejor está preservada, lo que más debería de preservarse. Es verdad que esto es una encuesta, no son estudios como tal, pero yo coincido con estos resultados. O sea, yo opino lo mismo. Un aceite de pescado, para empezar, es algo que no está pensado para directamente ya usarse como un nutracéutico y sí que sería un suplemento, ¿vale? Por tanto, también tienden a oxidarse más, suelen venir en botes bastante grandes, el oxígeno oxida las grasas, por tanto los ácidos grasos se ven afectados. En los piensos pasa igual, es más, las marcas de piensos que tienen muchos ácidos grasos omega 3 no lo venden en sacos grandes. Fijaos, no es que no quiero decir marcas, pero bueno, hay algunas marcas que están muy pensadas para pacientes incluso cardiópatas o pacientes con ciertos problemas que metieron mucha suplementación de ácidos grasos omega 3, que en un inicio sacaron piensos o bolsas de pienso grande y cuando llevaban un tiempo en el mercado las quitaron y solo sacan bolsas pequeñas. Justamente por esto, porque se enrancia, porque se oxida este tipo de productos y por tanto el que se oxiden, lo que vieron en este estudio, al revisar todos los estudios que había sobre productos en el mercado de ácidos grasos omega 3, es que si en un producto te ponía, por ejemplo, en un pienso te ponía que había X concentración o X cantidad de un ácido grasos omega 3, luego si se analizaba realmente no había esa cantidad, porque se había oxidado. Otro de los detalles que sí que apoya el utilizar la suplementación en la dieta en vez de utilizar los complementos directos era un poco qué piensas que es importante a la hora de cuando mandas los ácidos grasos omega 3, qué piensas que es importante de cara a que el tutor los acepte, los use y todo esto. El coste, ¿vale? El coste es bastante importante. Y luego que sean fáciles de administrar. Claro, si vemos que en un pienso que se lo come el perro, lleva esta suplementación, hoy es maravilloso, pero sí que quiero que seáis conscientes de que los piensos, en el mitrálico al menos, no han tenido muy buen efecto, muy buen resultado. Y luego además eso, el tema de las posibles oxidaciones, ¿vale? De estos ácidos grasos. En la cardiomiopatía dilatada un poco va en línea con la enfermedad mitral, ¿vale? Pero en para mí es muy importante
porque los pacientes con cardiomopatía dilatada son muchísimo más propensos a las arritmias, muchísimo más. Entonces, el que estos ácidos grasos omega 3 me puedan ayudar a evitar este tipo de arritmias, pues para mí es un beneficio claro. Vemos también que se hicieron estudios pues un poco midiendo estos ácidos grasos en la musculatura de los pacientes con cardiomopatía dilatada frente a los que no. Por tanto, sí que es verdad que estadísticamente vieron que no había diferencias, ¿vale? Pero sí que había algún aumento de alguno de los ácidos grasos, en este caso un omega 6, por tanto, omega 6 os recuerdo que son proinflamatorios, ¿vale? Por tanto, hay un aumento. Es verdad que no fue estadísticamente significativo, pero bueno, sí que había más cantidad de ácidos grasos omega 3, ¿vale? Y luego sí que es verdad que también se ha visto en otros estudios, ya vemos que este es un poco viejo, 2004, 2003, en el que se ve que puede haber una resistencia a la insulina del músculo cardíaco en los pacientes con una enfermedad crónica degenerativa de la válvula mitral. Por tanto, la energía la van a tener que intentar sacar de otros sitios, ¿vale? Las arritmias para mí es muy importante, es decir, como os digo, muchos perros con dilatada mueren de manera súbita por culpa de las arritmias, por tanto, el que los ácidos grasos nos ayuden a evitar estas arritmias es muy importante. Incluso aquí esto es un estudio de humana en el que utilizaron modelos de perros en los cuales ya por suerte no se puede hacer este tipo de estudios, pero lo que hicieron fue intentar generarle al perro una muerte súbita cardíaca por culpa de una arritmia. Y vieron qué pasaba con los perros que no le habían dado ácidos grasos omega 3, poliinsaturados, vamos, y a los perros que sí le habían dado. Resistían más y no tuvieron muerte súbita a los perros con ácidos grasos omega 3 que los que no lo tomaban, ¿vale? Por tanto, ya estamos viendo ahí un efecto claro. Menos mal que este tipo de estudios no se pueden hacer ya. Pero es verdad que la información que dio es bastante importante. Seguimos aún con más estudios respecto a esto. Este estudio es otro del mismo palo, ¿vale? En el cual a los perros les generaban mediante pacing, es decir, mediante como un marcapasos externo, por decirlo de alguna manera, le generaban, o mediante catéteres internos, vamos, le generaban una fibrilación atrial y veían si el perro con ácidos grasos omega 3 era más fácil que tuviese fibrilación atrial o no. Los perros con ácidos grasos omega 3 era más difícil generarles la fibrilación atrial, ¿vale? Entonces, por tanto, eso es muy importante, muy importante en este tipo de pacientes. La cardiomopatía ritmogénica, este ya ni discuto, realmente tienen ya un estudio directamente de 2007 en el cual boxer con cardiomopatía ritmogénica, ¿vale? Ya no la llamamos cardiomopatía ritmogénica del ventrículo derecho, ya es cardiomopatía ritmogénica secas, en el cual la suplementación con ácidos grasos omega 3 ayuda a evitar las arritmias y ayuda a tratar este tipo de pacientes. Esto ya desde este artículo, más o menos, todos los cardiólogos tenemos claro que en pacientes con cardiomopatía ritmogénica van con ácidos grasos, con un tratamiento con ácidos grasos, ¿vale? Os pongo un ejemplo, obviamente este no es el paciente, yo no soy de hacer fotos a mis pacientes, pero es un bulldog inglés, ¿vale? El paciente, y este paciente tenía arritmias ventriculares. Empezamos a tratar con sotalol y en el electro intermedio que debería ir aquí en medio, esto es una taquicardia ventricular sostenida con fenómeno de Renter, es decir, esto es un riesgo de muerte súbita muy alto. Entre medias, solo con el sotalol conseguimos que aparecieran complejos prematuros ventriculares aislados. Añadí los ácidos grasos omega 3 porque al principio los tutores eran un poquito reticentes, por precio, por estas cosas, como siempre, pero después de empezar con los ácidos grasos omega 3 me quedó un electro completamente sinusal y normal, ¿vale? Por tanto, esto es un caso aislado, no se puede tomar como para decirlo para todos, pero ya nos da una pista. Los gatos, pues bueno, hay muchos menos estudios, como todo en gatos, ¿vale? Sí que es verdad que en los gatos un poco se ve que pueden ser beneficiosos, pero no hay tantos estudios clínicos. Sí que me hizo gracia que lo metí aquí porque no sabía dónde meterlo. Es en el tratamiento de la gingivostomatitis felina, ¿vale? Ayudaban los ácidos grasos omega 3 al tratamiento de esta gingivostomatitis, así que ya sabéis, una cosa más añadida. Pero bueno, sí que es verdad que ayudaban a las enfermedades cardíacas. En los gatos, además, para mí es muy importante lo que ya os he comentado del tema de que tengan un efecto trombótico. Los gatos es muy actual que hagan el trombotismo aórtico. Lo que pasa es que ni hay tanta casuística, ni es una situación tan sencilla como para hacer estudios. Porque realmente el que se genere un tromboembolismo aórtico es un patrón un poco difícil de marcar para la hora de hacer un estudio, pero estaría muy interesante, ¿vale? Sí que es verdad
que en los gatos vieron que en el plasma había mayores concentraciones de ácidos grasos, DHA, por tanto la suplementación a lo mejor no es un beneficio. Pero es que, vuelvo a decir, yo no estoy buscando que los ácidos grasos sean una suplementación, es decir, porque haya un déficit. Lo que buscamos realmente es que tenga un efecto bioactivo, ¿vale? Que tenga un efecto sobre el paciente y, por tanto, para ello no es necesario que tengan una deficiencia propiamente dicha, ¿vale? Y más lo dicen aquí, que la suplementación con estos ácidos grasos necesitan más investigación, es decir, no lo atacan directamente. Una cosa que os quiero hablar sobre los cardiópatas muy importante, que lo he dicho antes y aquí os he puesto el estudio, ¿vale? Es el tema de 2022, como veis aquí, el tema de que hay una alteración del metabolismo de los ácidos grasos en los perros con enfermedad crónica degenerativa de la válvula mitral y fallo cardíaco congestivo. Y como vemos, hay un cambio en esta metabolómica de la enfermedad y que lo que sugiere este estudio es que al cambiar ese metabolismo miocárdico se reduce la beta oxidación. Por tanto, el que transformemos los ácidos grasos a estas moléculas que resuelven la inflamación puede estar alterado y eso puede ser una razón, entre otras cosas por lo de la oxidación y todo esto, pero otra más para que en este estudio el pienso no funcionara. Porque si los perros con enfermedad cardíaca tienden a metabolizar peor los ácidos grasos omega 3, lo que habrá que administrarles es ya el metabolito para que automáticamente funcione, ¿vale? Como se ha visto en medicina humana. En medicina respiratoria, muy rápido, no hay mucha evidencia, pero sí que es verdad que se ha visto que tienen cierto efecto antiinflamatorio a nivel de las vías respiratorias, como en este estudio, por ejemplo, en los gatos, a los cuales se les inducía manía de inducir enfermedades a los animales de manera experimental, inducirles un asma, ¿vale? Y se veía pues que había una disminución de ciertos tipos de factores proinflamatorios, ¿vale? En medicina humana es verdad que hay bastantes más publicaciones, pero en medicina veterinaria pues andamos un poco más escasitos, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Conclusiones, por tanto, el uso de los ácidos grasos puede ayudar en múltiples procesos patológicos, no todo vale, lo debemos tener en cuenta, hay que tener en cuenta el ratio entre ácidos grasos omega 3 y omega 6, debemos tener en cuenta el proceso que tiene el paciente, debemos tener en cuenta también el resto de medicaciones que va a tomar el paciente, etcétera. Los ácidos grasos se van a transformar en los mediadores activos, en los PMS, que son las proresolvinas, por tanto, son la molécula que realmente nos interesa para estos procesos. Por tanto, su administración directa puede tener un mayor beneficio, ¿vale? Incluso que la administración directa solo de ácidos grasos, omega 3 y omega 6. Por tanto, yo, si me preguntáis si prefiero una suplementación, es decir, dar nutracéuticos o dar dieta, antes prefería la dieta, en vista a los estudios y a todo lo que voy leyendo y todo lo que voy estudiando, prefiero darlo como un nutracéutico aparte. Sí que es verdad que esto aumenta el coste económico del tratamiento, no todos los tutores lo pueden afrontar y obviamente no voy a retirar medicaciones cardíacas para añadir un ácido graso omega 3, ¿vale? Es primero la medicación y esto luego es un pasito extra, ¿vale? Y parece, como ya os he dicho, que la suplementación en la dieta no parece tener el mismo efecto, ¿vale? Obviamente estamos aquí hoy por Betilea y sí que es verdad que el tema de las proresolvinas en sus ácidos grasos omega 3 sí que están incluidas, es decir, sí que lleva proresolvinas, por decirlo de alguna manera así un poco rápida, no me voy a meter en todo esto, pero sí que, por tanto, para mí ahora mismo son el suplemento de elección en los pacientes cardiópatas, o el nutracéutico de elección, mejor dicho, perdón, casi meto la pata yo, en los cardiópatas, ¿vale? Porque sí que tengo esa seguridad de que me va a ayudar o que me va a funcionar en ese tipo de pacientes debido al uso de las proresolvinas. Por tanto, nada, aquí tenéis mi correo electrónico laboral del Hospital Veterinario Mediterráneo, nuestro servicio de cardiología, que tenemos todos los servicios por suerte, en compañía también en la foto de quirófano aparecemos con Laín, mi compañero Laín de Barcelona. Y nada, como bien han dicho al principio cuando me han presentado, tengo un podcast de cardiología veterinaria, que es verdad que llevo mucho tiempo sin sacar capítulos nuevos, pero tenéis un poco resumen de las patologías más importantes en veterinaria y de cardiología veterinaria y un poco más, si quieres empezar en esto de la cardiología, pues es una manera bastante buena de irte cogiendo de conocimientos. Y nada, con esto he terminado. Pues muchas gracias, Óscar. Vamos dejando tiempo bastante para... mal de tiempo, que me he enrollado. No, no te preocupes, no te preocupes. La verdad, una revisión muy extensa y se agradece. Mientras vais dejando alguna pregunta, como siempre nos gusta hacer un breve repaso de lo que es Betilea. Yo
os insisto en que vayáis dejando preguntas porque tenemos a Óscar aquí hoy y no perdamos la oportunidad de quedarnos con dudas o de que pueda surgir algo interesante que queráis comentar, ¿no? Entonces, recordar una pequeña presentación de Betilea. Betilea, como sabéis, viene de ser leal al veterinario, ¿vale? Es un laboratorio que nos caracterizamos por ser leales al veterinario y eso ¿en qué se traduce, no? Pues nosotros nos gusta decirlo que se traduce en tres patas importantes, ¿no? Una es el producto, con productos pues eficaces y novedosos y que proporcionan beneficios para vuestros pacientes y cada vez más pues estamos invirtiendo en hacer estudios clínicos, estudios de campo, etcétera, y luego por otra parte en el modelo, ¿no? Bueno, me he pasado un poquito, pero el producto, como os decíamos, hoy en día pues tenemos ya un catálogo de unas 24 referencias, entre las cuales encontramos el Resol Mega en sus dos presentaciones, en el estuche de 60 cápsulas y en el envase clínico. Y nada, recordar que hemos lanzado hace muy poquito Betilea Opsatin, que es un producto para el manejo de la obesidad a base de péptidos, de un complejo de biopéptidos que regulan bueno, es para regular el metabolismo energético sobre todo. Y luego la parte de modelo, lo que decíamos, ¿no? Betilea, pues los productos de Betilea solo se pueden encontrar en la clínica y en nuestra web, ¿no? En el canal online solo trabajamos en nuestra web, así que esto lo hacemos para garantizar la recurrencia y que los veterinarios no pierdan ni una unidad de los tratamientos que recomiendan. Esto es lo que quiere decir esta imagen, ¿no? Pues que es como si en nuestro modelo online es como si os pusiéramos una tienda online a vosotros, ya que siempre recibís el mismo margen que si lo vendierais en vuestra propia clínica. Hoy en día pues tenemos unos 24 productos, trabajamos ya con unas 4.300 clínicas, tenemos 7 delegados alrededor de España que son los que os visitan y que tienen la relación más personal con vosotros. Estamos en 8 países y llevamos 4 años en el mercado. Así que nada más, muchísimas gracias y dejamos paso a las preguntas. ¿Qué preguntas tenéis? A ver si... Óscar, estás muteado. De momento parece que no hay ninguna. No hay ninguna, no puede ser. Seguro que sale. Pero no sé si tú quieres hacer alguna pregunta. No, ¿qué tal, Óscar? Hola. Te ha ido muy bien, ¿no? No me quejo. A ver si hay alguien que se anime un poquillo a alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? ¿Te da vergüenza por ahí? Ha ido muy bien, ha sido muy interesante. A mí me ha gustado mucho tocar Muchas este gracias. tema, de verdad. Muchas gracias. La verdad es que es un tema interesante y lo que he dicho, es decir, lleva siendo un objeto de estudio desde la década de los 90, estamos en 2025, es decir, llevamos 35 años con los ácidos grasos para arriba y para abajo, es decir, hay una cosa que yo tengo muy clara en cardiología que es la regla de los 10 años, ¿vale? Si sale algo y a los 10 años se ha dejado de hablar de ello, es que no valía para nada, a nivel clínico me refiero, cuidado. Y hemos visto, yo por ejemplo en cardiología he visto mediciones ecocardiográficas, radiográficas, etcétera, que salieron, fueron un tal y a los 3 años ya nadie investiga sobre ellas, ya nadie habla sobre ellas, por tanto realmente no tenían tanta relevancia. Por tanto, para mí lo que sobrevive la regla de los 10 años generalmente es que sí que tiene importancia y sí que es importante. Y tener en cuenta que esto llevamos 30 años. ¿Vale? Entonces, que sigan estudiando después de 30 años quiere decir que sí que tiene relevancia, sí que tiene importancia. Mira, sí hay una pregunta. Si tienes que introducir ácidos grasos en cardiópata, ¿cuándo lo haces? Vale, realmente, dado los estudios que hay y eso, si es un estadio C, va de cabeza. ¿Vale? Si es un estadio C, los recomiendo que los introduzcan. Es verdad que lo que os digo, es decir, yo en un estadio C, tened en cuenta que ya van a tomar 4 medicaciones. ¿Vale? Según las marcas que yo elija, lo puedo reducir a 3 pastillas, pero van a ser 4 medicaciones. Eso ya conlleva un coste económico muy alto. Entonces, primero van las medicaciones, obviamente, pero siempre en la recomendación van incluidos los ácidos grasos omega 3, ¿vale? Por tanto, en los C, de cabeza. En los B2, en la mayoría de ellos ya lo estoy empezando a recomendar en todos, sobre todo en el intervalo que tenemos los cardiólogos, que no existe realmente, pero que se denomina un estadio B2 avanzado,
que es el que está cerquita de la insuficiencia cardíaca, esos también van de cabeza con ello. Los gatos son un poquito más particulares, pero porque los gatos siempre es más, para los tutores siempre es más difícil darles cosas. Entonces, si se apañan, también van incluidos, pero sí que verán que los gatos los reservo un poco más, a lo mejor en estadios ya B2 avanzaditos o ya solo en los Cs, es cuando lo pongo, sobre todo por esos efectos antiinflamatorios y esos efectos un poco anticoagulantes o antitrombóticos, ¿vale? Pero luego hay otras enfermedades que es un poco diferente, es decir, una cardiomopatía ritmogénica en la que a lo mejor todavía no tiene el atrio aumentado, no tiene todavía signos de que esté cercano a una insuficiencia cardíaca congestiva, pero se le ha diagnosticado una cardiomopatía ritmogénica. Eso desde el principio van los ácidos grasos. La dilatada también suelo intentar introducirlos desde que están en un estadio B2, es decir, desde que ya veo alteración en el miocardio. Ya veo que hay dilatación, que hay disminución de la función sistólica, etcétera. Ahí ya los introduzco. Entonces, un poco así para resumir, arritmogénica desde el principio, dilatada desde la B2, mitral B2 ya más tirando a B2 avanzada a lo mejor C, gatos avanzados C, más o menos sería eso. Y luego si tengo perros que tienen arritmias, pues tipo fibrilación atrial, aislada, que es raro, pero bueno, lo pueden tener, eso también va de cabeza desde el principio, aparte del tratamiento antiarrítmico. Como digo, siempre y cuando los tutores puedan y quieran, ¿vale? De verdad que ahí yo siempre lo pongo como recomendación y soy muy insistente, por decirlo de una manera, la mayoría sí que suelen cogerlos, ¿vale? Pero yo entiendo en un estadio C, en un mitrálico de un perro, por ejemplo, a lo mejor de 20 kilos, que ya solamente en medicación se están arruinando, pues se lo digo y hay veces que me dicen, bueno, y pues hay algunos de esos que no lo compran, pero por lo demás siempre intento recomendarlos porque realmente ya hay muchas evidencias de que son beneficiosos. Y el efecto y los efectos secundarios, entre comillas, si no te pasas, no hay ninguno. Bueno, un comentario tenemos de Carmen, que lleva 30 años en el mundo de los ácidos grasos y nunca se ha dejado hablar de ellos, es cierto. Claro, es lo que he dicho, es decir, llevan mucho tiempo en la palestra, por decirlo de alguna manera. Sí, en la parte de estabilidad y de pureza, ¿no? Yo aquí quería remarcarlo, ¿no? Que es cierto, se oxidan, ¿no? Por eso pues es mucho mejor pues, tenerlos en cápsulas de gelatina blanda en dosis pequeñas, porque si en un bote grande, pues al abrir, cerrar, pues dosificar se va oxidando. Es bueno guardarlos en blister, lo mismo, ¿no? Para protegerlos más todavía. No, por una pregunta a nosotros que nos llega a menudo es el origen, ¿no? El origen de este ácido graso. Nosotros en Resolmega el origen es de pescado pequeño, es de sardina, anchoa y caballa. Esto hace pues que sea un ácido graso pues, que además se mide los metales pesados en cada lote, que están o sea, hay unos límites muy bajos permitidos, pues están más por encima o no detectables o muy por debajo de estos límites. Así que, y esto es por el hecho de venir de pescado de tamaño pequeño, no de salmón o de bacalao, etc. Así que nada, solo por compartir estos datos. Sí, yo eso es lo que he dicho durante la charla, es decir, la suplementación en dieta, siempre se ha hablado de ella, de piensos con, pero a mí me llamó la atención que de varios piensos que salían pensados un poco para cardiópatas de diferentes marcas, que no tienen por qué llamarse cardiópata, ni cardiac, ni nada por el estilo, sino que a lo mejor eran en plan de no, también vale para cardiópatas porque llevan esto, esto y esto. Pasaron de vender de repente los sacos grandes y yo tenía algunos pacientes que estaban tomándolo y de repente me dicen, oye, que es que allá solo me venden el saco de 3 kilos, de 4 kilos, o sea, pequeños. Y claro, ya hablando con las marcas me dijeron eso, que es que se oxidaban. Entonces, claro, si se oxida realmente, todas esas grasas cambian. No es lo que inicialmente había. Entonces es un problemilla. En el caso de los gatos, alguna vez he oído decir que no sea de salmón. ¿Tiene algún sentido? Ahí me pillas. Ahí no te sé decir. No, yo tampoco. No sé si es por el tema en general, no particularmente de los gatos, ¿no? O sea, al final, cuanto más grande el pescado, más posibilidad de acumular toxinas. Entonces, bueno, tampoco te sabría decir. En cuanto a lo de las dosis, efectivamente, ahí depende un poco. Es decir, yo cuando uso un producto, puede ser pacientes, por ejemplo, en los que no haya estudios muy claros o tal, que uso obviamente las dosis que marca el fabricante, ¿vale?
pero sí que hay algunos que hay dosis publicadas más o menos de lo que sería recomendable, por ejemplo, los de la ritmogénica, ¿vale? Que sí que, según el peso del paciente, veo si me cuadra la dosis del fabricante o si no, lo único que hago es modificar un poco la pauta y ya está. Pero claro, luego con cabeza, es decir, sabiendo que tiene estos ácidos grasos, yo busco tanta cantidad de estos, pues lo modifico en ese aspecto. Pero vamos, por norma general se suele amoldar bastante bien porque el rango que hay entre unas patologías y otras de tratamiento no es muy grande, es bastante estrecho. Entonces se suele amoldar bastante bien, la verdad. No suele ser necesario hacer muchísimos cambios. ¿Y en trombos en perros? Sí. O sea, tienen efecto antitrombótico. No te digo que cuando tenga un trombo el perro solo lo trates con ácidos grasos omega 3, ¿eh? Hay que utilizar los fármacos que están para eso. Pero puede ser una ayuda. Sobre todo para prevenir el que forme nuevos, por decirlo de alguna manera. Pues, por ejemplo, un paciente, los que están un poco olvidados en este aspecto, como son los cusinianos, los con enteropatías ya bastante severas, etcétera, que esos pueden generar trombos y parece que nos olvidamos siempre que pueden generar trombos, sobre todo cuando son ya enfermedades avanzadas, pues en esos pueden venir bien. Por ejemplo, en un cusiniano, además, tiene efecto vasodilatador. El cusin suele dar hipertensión. Así que es un poco dos pájaros de un tiro. Ha salido otra pregunta, pero no en el chat. ¿Algún truco? No sé dónde ha salido, pero bueno, ¿algún truco para que se lo tomen? Porque hay algunos animales que no se lo toman bien. A mí es verdad que no se me suelen quejar, pero sí que, por ejemplo, hablo de mi propio perro, que como huele a pescado, no hay padre de que se lo tome. Por tanto, yo sí que es verdad que lo que hago es camuflárselo con algo y ya está. No os puedo decir mucho más. Y si no, a una mala soy veterinario. Va para adentro y punto. Sí. O sea, lo siento, no puedo decir más. Pero generalmente es intentar camuflarlo con algo que tenga un olor un poco fuerte o si no, para adentro y ya está. Yo, perdonad, en mi caso, pues a veces o bien se lo pongo directamente en las croquetas, la cápsula, que a veces pues va para adentro. A veces, si no, el mío sí que le gusta el pescado, entonces lo pincho y con un poquito de olor de pescado y ya está. Y a veces va para adentro, tal cual. Claro, entonces ahí depende un poco. Si al perro le gusta el pescado, suelen ser bastante fácil que se lo tomen. Y si al perro no le gusta el pescado es cuando lo tienes que camuflar un poco pero bueno, generalmente como vienen en cápsulas o tal, eso no huele apenas. Y ya si es un perro que es que ve una cápsula y le da igual de lo que sea, una pastilla le da igual de lo que sea y la escupe automáticamente o no la quiere, pues ese ya toca para adentro. Muy bien, pues si no tenemos ninguna pregunta más, vamos a cerrar. Perfecto. Muchísimas gracias, Óscar. Gracias Muchas gracias a vosotros por contar conmigo. Por la revisión tan extensa. Muchas gracias a todos por estar un mediodía más con nosotros y nos vemos en próximas ediciones. Gracias. Chao.